Vamos a seguir avanzando en el Expreso Biobío, esta vez con un tema que se ha tomado claramente la agenda internacional, la agenda mundial. En casi todos los portales de noticias está Donald Trump en la portada. ¿Por qué? Porque en estos primeros días en la presidencia, en su segundo mandato en Estados Unidos, a mandos del gobierno estadounidense, ha tomado una serie de medidas con aumento de aranceles, dichos sobre migración, retiró a Estados Unidos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, arremetió contra Irán, guerra comercial con sus aranceles, claro que ya los nombrábamos, con México y Canadá que se postergan, pero ya se aplican contra China, indulto a los asaltantes del Capitolio. Usa la mega cárcel de Bukele. O sea, muchas cosas que se han puesto sobre la mesa y que están haciendo noticia a lo largo del mundo. Y Gaza. Bueno, ¿no? Lo de ayer. Gaza, que fue muy celebrado por Netanyahu a propósito de esta idea que tiene de reconstruir. Recordemos que él se dedica al negocio inmobiliario, digamos. Pero remata además con la idea de que el título de Estados Unidos sobre Gaza será la Riviera de Medio Oriente. Título de propiedad. Y aparte, algo importante que tiene que ver con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que tiene que ver con que se le vetaron los fondos, o eso anuncia, a lo menos Donald Trump. Bueno, vamos a hacer el análisis de manera correcta, completa, con Samuel Fernández, ex embajador y académico de la Facultad de Derecho y Humanidades, e integrante de la Junta Directiva de la Universidad Central. Samuel, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por contactarte con nosotros. Samuel. Hola, qué gusto estar con ustedes, un abrazo. ¿Cómo van, chicos? Estás desde Francia. En Francia nos dicen. Bonjour, Samuel. Sí. Muerto de frío. Me imagino. Es un frío de novela. Sí, no sí, es para sacar pica, pero hace frío. No, caminar un poquitito y meterse un café. ¿Ah? Un baguette. Claro. Esa es la mano. Pucha, a ver, ¿cómo se ve todo desde allá, Samuel? ¿Qué te ha parecido estos anuncios que ha hecho Trump en distintas materias que hemos adelantado acá? Por donde quiera, usted puede partir por donde quiera. Atención, ¿no? Como ustedes decían, tomó medidas en una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente de los últimos años ha habido una especie de letargo. Todos detenidos, los mismos actores, son los mismos líderes que están en las grandes potencias, en los países fundamentales, y no se movían de sus posiciones, no había ningún cambio, y se suponía que todo iba a seguir más o menos igual, desentendiéndose la gran mayoría, entendiéndose apenas, en fin. La situación fue cambiada por Trump, que llegó moviendo todo de manera distinta. ¿Por qué? Porque encontró que en el momento tenía el apoyo, lo tiene, elegido bien, esta vez sin ningún problema de escándalo de votaciones ni nada, mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado, incluso la Suprema Corte, porque buena parte de ese tribunal fue nombrado por él mismo en su administración previa. De manera que dijo, este es el momento para poder hacer algo distinto, teniendo por vista solo 4 años, que es muy corto para hacer muchas cosas. Y empezó a hacerla. Entonces, aquí viene el cómo interpretar a este Trump recargado, muy activo. Una es la antigua y clásica posición que siempre ha tomado de negociación. Y de negociación lanzando cosas que son prácticamente imposibles o que llaman la atención o que son bombásticas, ¿no? Y luego retrocede, habiendo dado el golpe o producido el efecto, retrocede para encontrar algún término medio o ajustarse, obteniendo alguna ventaja para Estados Unidos. Canadá y México claramente con el anuncio de alza de aranceles, ¿no es cierto? Ahí está el ejemplo. Claro. Con todo, el 25% a los dos era devastador, salvo el petróleo, 10% a China, otro golpazo, porque por las cifras es gigantesco. Y si después comienza a entenderse, pero obteniendo cosas, ¿qué obtuvo? Obtuvo de México, para empezar, el hecho de los 10.000 soldados hacia la frontera, evitando la inmigración ilegal, de paso toca este tema, la persecución de las drogas que pasan, digamos,
Con esto refuerza la idea de un muro, no sé cómo lo va a hacer, pero en definitiva esa es la idea central. Luego con Canadá lanza esto y hace tambalear el gobierno de Trudeau, y luego están en fin, bravatas o no, que va a ser el nuevo Estado de la Unión, y así vamos después con Groenlandia para obtener después tal vez alguna mayor cantidad de ventajas, pero lanza los dardos de manera feroz y los hace teniendo el poder, teniendo el respaldo y sometiendo a gran parte de los países que tienen mira a que comiencen a ceder. Por ejemplo, y te pongo el caso concreto de lo que ha sido el gran tema en Europa, que son los aranceles. Y cómo va a ponerse en equivalencia un déficit de la balanza comercial gigantesco. En favor de la Unión Europea. En favor de la Unión Europea, y dice, conforme, ya, esto es lo que hay, pero ustedes me van a comprar a mí y van a tener que destinar a un 5% de su Producto Interno Bruto para que esto se equilibre de alguna manera. Claro. Y quedó, pero absolutamente el espanto en toda Europa por esto. Yo empezando a obtener resultados que son parciales, que a veces no se entienden, pero hay que saber distinguir, y aquí yo quiero, Álvaro y María José, que lo tengan ustedes presente como algo que es su técnica y que la está repitiendo y la ha hecho tanto, ¿no? Ya lo saben ustedes también como yo. Lanza esto, luego obtiene algo, pero obtiene lo esencial de lo que quiere, porque sabe que lo que está pidiendo de entrada es prácticamente imposible. Entonces, el tejo pasado, dicho en buen chileno, pero muy pasado, sí, para después obtener ventaja y responder de esta manera a lo que ha sido su campaña y lo prometido en cuanto fue elegido. Ahora, eso supone oposición, pero por ejemplo, supone que va a haber una oposición y se cuenta con esa oposición. Sí. Voy a tirar el tejo pasado, evidentemente va a haber una oposición y luego propongo algo intermedio. Ya, es lo que yo esperaba quizá idealmente del inicio. En el caso de Gaza, por ejemplo, donde... cuesta reconocer la oposición. La oposición es un pueblo que ha tenido dificultades serias en encontrar ayuda en los aliados norteamericanos, en la misma Europa, digamos, en la misma Unión Europea. Entonces, cuando dice, mire, vamos a reconstruir Gaza y además nos vamos a quedar con este pedazo de territorio en una administración que pega en el palo en relación al título de propiedad, ¿cuál es la política del tejo pasado ahí, digamos? Porque el estándar, además, en cuestiones tan sensibles como podría ser incluso delitos de lesa humanidad o genocidio, sin oposición o dejarlos pasar, es más complejo, porque ya entramos en el terreno de lo, no sé cómo se dice, de lo humanamente aceptable. Así es. Mira, tú tocas un punto muy sensible, porque el Gaza, hay que entender qué estamos hablando. Un Gaza, pero no el Gaza palestino, un Gaza en poder de Hamás. Claro, claro. Y luego, aprovechando que hay esta tregua momentánea, está exigiendo, para ofrecer por otro lado ventaja a Egipto y a Jordania, para que dicen, bueno, los gazatíes que están ahí, que pertenecen al Hamas y todo lo demás, váyanse de Gaza y déjenselo, se acaba eso. Y luego aprovechando también del Hezbollah, que tiene una tregua, son todas estas cosas muy frágiles. Pero partiendo de una base, Álvaro, la base está en que de todas maneras va a estar en contra de lo que proponga Estados Unidos. Van a estar en contra de estos movimientos. Claro. O sea, sabe de entrada que le van a decir que no. Claro. Samuel, uno se puede preguntar, claro, hablamos del tejo pasado, hablamos de estas medidas, pero quiero llegar a otro punto que tiene que ver con los organismos internacionales. Sí. Donald Trump ha sido muy crítico de la ONU, pero claro, la ONU también tiene como una de las principales potencias a Estados Unidos. Ellos deciden en este momento retirarse como país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y vetar los fondos a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina. ¿Cómo incide esto en la validación que tiene un organismo internacional, pensando que Estados Unidos es un país que es una potencia? Ya,
Lo que pasa es que la cuota de Estados Unidos es alrededor del 25% de los organismos internacionales. Eso es una suma gigantesca. Sí. ¿Para qué? Estoy mirando desde el punto de vista americano. Para que vengan las votaciones y obtenga el voto de él y algún otro despistado por ahí que lo apoya. Y son los únicos en esa votación. Y todo el mundo en contra. Entonces juega con esto y dice, conforme, a ustedes no me quieren, pero quieren que yo pague. No, esto yo no se lo voy a aceptar. Y parece lógico desde el punto de vista de ellos. Ahora, ¿significa que se va de los organismos? No. Significa que le pone un condicionante a los organismos, como el Consejo de Derechos Humanos, que pongo un ejemplo. El Consejo de Derechos Humanos en este momento, saben ustedes, uno de los grandes partícipes y ahí uno de los grandes actores, ni más ni menos que, Venezuela. Podemos decir que está respetando maravillosamente los derechos humanos alguien que está en el propio Consejo de Derechos Humanos. Ciertamente no. Entonces entendamos que ese es el golpe que está dando, diciendo, bueno, lo que yo financio no es para que me ataquen a mí, sino para obtener algún tipo de beneficio. Este es el razonamiento. ¿Ahora va a ser aceptado? No, por supuesto que no, y va a haber críticas, ya las críticas están en todos lados, en todas las propuestas, pero se quedan con la propuesta inicial, que es esta propuesta exagerada, desorbitada, pero que no es la propuesta definitiva, porque las negociaciones no han empezado. Claro. Todos lo están anticipando a futuras negociaciones, las que van a venir y van a ser tremendamente duras, y juega en un papel de ventaja. Ahora, ¿es lo que el mundo quiere? No sé. Verdaderamente es harto arriesgado lo que está haciendo. Ya están en todas partes hay reacciones en contra. Pero las iba a tener de todas maneras. Si Trump tiene antídotos gigantescos en todas partes del mundo, que quedaron un poco en segunda fila cuando salió de la manera que fue elegido, pero ahora han renacido con las iniciativas que está tomando, ¿no? Y por lo pronto, ahí lo pueden leer ahí en biobiochile.cl, en la sección internacional. Arabia Saudita ya arremetió contra el plan de Trump sobre los palestinos y rechaza esta idea de desplazarlos. Ahí está. Claro, en la línea que tú señalas. Sí, hay cosas que son verdaderamente inaceptables desde el punto de vista lógico y de lo que ha sido la tradición. Francia mismo, donde estoy, ha dicho, Gaza, lo que ustedes quieran, pero Gaza no es para un tercer país. Gaza es para los palestinos. Samuel Fernández, no me venga a traer una tercera potencia. Samuel Fernández, analista internacional, es académico de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Junta Directiva de la Universidad Central también. Muchas gracias por haber conversado con nosotros en el Expreso Bio Bio, y ahí continúe con lo que está haciendo ahí en Francia. Un abrazo grande a los dos y muchas gracias por el contacto. Un abrazo, Samuel. Un abrazo. Abrazo grande. Y el contacto con Samuel Fernández en Francia.